ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar todo lo bueno y recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, ustedes habrán recibido un papelito ahí. Tomémonos estos días como de recreación espiritual, porque si vamos a hablar de cosas de la iglesia, de Dios, de la historia, son cosas realmente para, gozarlas sería, ¿no? Para disfrutar como este paisaje, digamos, casi desconocido para nosotros de los inicios de nuestra iglesia, ¿no? No sé si a alguno le gusta la astronomía, pero uno mira para el cielo, ve un montón de puntitos blancos, pero si uno tiene unos buenos binoculares o un telescopio, depende de la calidad del telescopio, también podrá ver cosas más impresionantes, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría ver en vivo, así todavía no lo he visto, Saturno o Júpiter. Bueno, algo parecido pasa con las cosas de los inicios de la iglesia. Tenemos que ir muy hacia atrás en el tiempo para ver también cómo empezó esto. Y por eso, como ustedes ven en el papelito, vamos a hablar de estos temas que están acá, de los padres de la iglesia. Y por eso en este día, primer día, tenemos que hablar de la escritura, la tradición, el magisterio. Sí, por lo menos mírenlo porque, bueno, me tomé el trabajo de imprimirlo, ¿no? Hoy, por lo menos. Después, bueno. Entonces, luego vamos a ir viendo los padres apostólicos, algunos de esos padres, vamos a ver algunos de sus escritos. Y después, también vamos a ver algunas herejías en estos días. Muy bien. Bueno, ustedes saben, nuestra fe se basa en dos pilares, podríamos decir en tres. A mí me gusta pensar, me gusta dar algunas imágenes gráficas. ¿Vieron cuando uno compra una pizza? ¿Qué trae? Trae como un cosito redondito arriba. ¿Y cuántas patas tiene? 3 patas tiene. Y si vos a las 3 patas le sacás una, se cae. Si tuviera 4 y quedan 3, pero no, de las 3 patas, es una estructura básica. Si quitas una, se cae todo. Bueno, algo así es también nuestra fe. Está basada en 3 pilares. Estos 3 pilares son la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio de la iglesia. De estos 3 pilares, 2 son fuente de la revelación. Que sean fuente quiere decir que de allí nosotros, en la ciencia teológica, en el conocimiento de la fe, de esas 2 fuentes tomamos los principios, las verdades, que en este caso han sido reveladas por Dios. Y esa es la escritura que para nosotros es más obvia. Bien, otra vez si quieren podemos hablar algo de la escritura o podrá venir algún sacerdote más competente que yo, porque yo estudié más bien la tradición. Cuando yo estudié patrología allá en Roma, estudié más bien lo que trata de la tradición. Y después está el magisterio de la iglesia, que su función es de custodiar, proponer, profundizar a lo largo de los siglos lo contenido en la escritura y en la tradición. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en el segundo concepto, que es el concepto de tradición. ¿Qué es la tradición? Cuando, fueron escritos los primeros escritos del Antiguo Testamento, se escribieron muchos años después de que sucedieron las cosas, ¿no? No sabemos bien cuánto de antiguo tiene la humanidad sobre la tierra, entre 4.000 y 30.000 años. La Biblia, si uno sacara una cuenta de las genealogías que trae la Biblia, son unos 4.000 años antes de Cristo, es decir, nosotros sería como unos 6.000. Sin embargo, la ciencia parece decir que el ser humano está sobre la tierra a lo sumo desde hace 30.000 años. Más para atrás no se puede ir porque, de hecho las excavaciones arqueológicas y todo
demuestran que no hay cosas que haya fabricado el ser humano antes de 25 o 30 mil años para atrás. La ciudad más antigua, Jericó, que se conoce, es decir, un lugar donde los seres humanos se agruparon para vivir, es de unos 9.000 años para atrás, ¿no? Bueno, pero hay objetos más antiguos todavía de los seres humanos. Entonces, bueno, cuando fueron escritas las cosas sobre el Génesis, habían pasado muchos años. Es decir, imagínense que el libro del Génesis fue escrito en el desierto cuando Israel salió de Egipto, así que hacia el año 1400 a.C., atrás de alguna Biblia católica, ustedes pueden ver una digamos así, cronología de la Biblia. Es decir, que desde que estos sucesos ocurrieron, la creación del hombre, Noé, el diluvio, desde que estos hechos sucedieron hasta que fueron escritos, ¿dónde estuvieron vivos? Si no habían sido escritos antes. Fueron escritos en el 1400 antes de Cristo. Estaban vivos justamente en la tradición. Se pasaba de boca en boca, de padres a hijos, y entonces, bueno, en un momento estas cosas fueron puestas por escrito. Entonces ya vemos en el modo como fue escrita la Sagrada Escritura un concepto primitivo, inicial, podemos decir, de tradición. Lo mismo sucedió con los escritos del Nuevo Testamento. Recién unos 12 o 15 años después de que Cristo ascendió a los cielos y comenzó la Iglesia, se sabe que se escribió el primer escrito del Nuevo Testamento, que se piensa es la carta de San Pablo a los tesalonicenses. Algunos hipotizan que quizás por esa época fue escrito algún evangelio hebreo, pero que se perdió, no se sabe, del cual toma luego Mateo, y Mateo ya lo va a escribir ¿en qué idioma? Esta parte es muy interesante, porque, a ver, pongámonos en aquel lugar, en aquella época, en la época de Jesús, la mayoría del mundo conocido, ¿qué idioma hablaba? En la cruz de Jesús había un cartel escrito en 3 lenguas: hebreo, griego y latín. Latín era la lengua que era oficial del Imperio Romano. Circunscripta principalmente, latín viene de Lacio, que es una zona muy cercana a Roma, y esa es la lengua que prevaleció en el Imperio Romano de Occidente. Esa era la lengua de ellos. El hebreo era la lengua que hablaba Jesús, pero era solamente de este pueblo hebreo, ¿no es cierto? Que estaba circunscripto a los descendientes de Jacob, de Israel, de las 12 tribus de Israel, ¿no? Que luego tienen el éxodo y llegan a la tierra prometida. Bueno, todo el mundo hablaba griego. ¿Y por qué todo el mundo hablaba griego? ¿Quién 2 siglos antes de Cristo se había tomado la aventura de irse a Oriente y conquistarlo? ¿Se acuerdan? Un personaje muy carismático y bueno, que llegó a conquistar gran parte de Oriente y lo helenizó, decimos, lo hizo griego. Llevó la cultura griega, la lengua griega. Fundó una biblioteca en Egipto, la biblioteca más grande que ha conocido la historia de la humanidad. Fundó una ciudad donde hizo esa biblioteca, ¿y cómo se llamó esa ciudad? Alejandría. Entonces, ¿cómo se llamaba este señor? Alejandro Magno, ¿no? Alejandro Magno había conquistado 2 siglos antes Palestina, había conquistado la ciudad de Tiro y Sidón, había conquistado después el norte de parte de Egipto, y después se había ido para Persia y casi llegó a una parte de la India inclusive. Un imperio impresionante, pero lo más impresionante que hizo Alejandro, quizás sin querer, es haber llevado la cultura griega a toda esa parte. Como 1 siglo y medio antes de Cristo, 1 siglo antes de Cristo, los romanos habían conquistado Grecia. Es decir, se habían hecho con todos los dominios que el antiguo Alejandro Magno había conquistado. Así que Roma
toma todo lo de Grecia y se hace el gran imperio romano. Pero como dicen autores antiguos, Roma tomó por las armas a Grecia y Grecia tomó por la cultura a Roma. Es decir, en este caso, podemos decir, los conquistadores terminaron siendo conquistados. Roma se helenizó. No solamente la parte oriental, que ya era griega, sino inclusive en Roma en la ciudad misma de Roma y alrededores, se empezó a hablar el griego. El latín había quedado como un idioma de la corte, de los documentos imperiales y en parte del norte de África, donde también se hablaba el latín. En los suburbios de Roma y la lengua popular hasta mediados o finales del siglo II fue el griego. Así que el griego fue un idioma que incluso luego prevaleció como hasta el siglo VI de la era cristiana, hasta el fin de la antigüedad. Es decir, ya cuando los bárbaros, ¿no es cierto?, tomaron. Ciertamente el latín, después de la mitad del siglo II, es decir, años 150, por ahí, empieza a tener un poco de relevancia. Es decir, incluso en la iglesia se empiezan a hacer algunas traducciones bíblicas y también, luego hacia el siglo III ya empieza a haber escritores latinos. Tertuliano, por ejemplo, es el primer escritor, gran escritor, Lactancio y Tertuliano, reconocidos como los formadores de alguna manera del latín eclesiástico y que luego también va a prevalecer luego del siglo III incluso en la liturgia. Pero hasta el siglo III la liturgia cristiana se hacía en griego. Bueno, y por eso explica también por qué los evangelios fueron escritos en griego y todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque los destinatarios sabían griego. Incluso los romanos sabían griego, incluso en Jerusalén muchos hablaban, en toda la zona de Palestina, fuera de los judíos, los demás todos hablaban el griego, y había judíos como San Pablo, que era de la diáspora, es decir, de fuera de Jerusalén, pero que perfectamente hablaba y escribía el griego. Bueno, esto sobre la lengua de los padres de la iglesia. Entonces la tradición va a ser todo esto que se transmite, los testigos oculares, o que tocaron, por ejemplo, Tomás es uno que tocó a Jesús, o el mismo Juan dice, lo que no hemos visto y oído, lo que tocamos con nuestras manos, acerca de la palabra de vida que se hizo carne, bueno, eso es lo que les transmitimos. Testigos físicos de la presencia de Cristo lo transmiten, ¿no es cierto?, de generación en generación. Por eso, el primer escrito del Nuevo Testamento, hacia el siglo II, hacia el año 12 años o 15 años después de la ascensión de Cristo, bueno, durante esos 12 años, antes de que fueran escritos, todas estas cosas fueron mantenidas oralmente, y eso es la tradición. San Pablo va a hablar de este concepto de tradición en la carta a los Corintios, donde va a decir, lo que yo recibí es lo que a la vez les transmito. Que el Señor Jesús en la última cena tomó el pan, lo partió, luego tomó el cáliz, etc. Es decir, Él está transmitiendo lo que Él mismo recibió. Lo recibió oralmente. Se dice, Papías, que es uno de estos primeros padres apostólicos, podemos decir, va a decir que San Marcos, tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? San Marcos escribió, dice él, aquello que escuchó de la predicación de San Pedro. Es decir, la tradición de Pedro está contenida en el Evangelio de San Marcos. Y dice, San Lucas escribió aquello que, entre otras cosas, aquello que escuchó de la predicación de San Pablo. Es decir, que la tradición sobre el Evangelio de San Pablo está escrita en el Evangelio de Lucas. Inclusive en el Evangelio de Lucas está escrita la tradición, podemos decir, o lo que le contó otro personaje. ¿Quién? Les doy una pista, él escribe de la infancia de Jesús. ¿Quién le transmitió las cosas de la infancia de Jesús a Lucas? Porque Lucas no estuvo el día del pesebre, ojo, era chiquito, él no andaba por ahí, estaba estudiando medicina, no, todavía no habría nacido. Bueno, después aparece Lucas, ¿no? Que ni siquiera es apóstol Lucas, ¿bien? Es acompañante de San Pablo, médico. Bueno,
Se dice que él fue el primero que dibujó a la Virgen María, con el niño que la pintó. Bueno, esto es un dato, no sé, habría que corroborarlo, pero lo que sí se sabe es que él le preguntó personalmente los detalles del nacimiento, de la anunciación del ángel, etc. Ven cómo la tradición viene puesta por escrito. Bueno, entonces la tradición, que en un punto se une con la escritura, también en un punto toma como un cauce propio. Bien, es como si las dos cosas surgen de la misma fuente, se cocinan en la misma olla, pero después de una sale sopa y de la otra sale puré, pongámosle, ¿no? Por decirlo, ¿no? Es decir, una cosa va a ser la escritura, que la escritura se termina en el año, ¿no es cierto?, 90-100, la escritura revelada. Con la muerte del último apóstol termina la revelación por la escritura. Ahora, la tradición es algo un poco distinto. Es como si fuera que el arroyo, de esa misma fuente, pongamos otra imagen, continúa. Mientras que la escritura es este laguito acá, la niña encantada, digámoslo, este laguito es la escritura. La tradición es un arroyo que sale y sigue a lo largo de los siglos, ¿bien? Y entonces, bueno, tenemos que la tradición se continúa. Es más, en un sentido muy general podemos decir que la tradición incluso continúa hasta nuestros días. Pero con mayor exactitud, la tradición corresponde a los 8 primeros siglos del cristianismo, donde se producen, digamos así, las verdades, o podemos decir, donde se procesan y quedan ya definitivamente estipuladas todas las verdades esenciales de nuestra fe. En esos 8 siglos están los grandes concilios, las grandes controversias teológicas y las definiciones de los grandes concilios. Por eso, este sentido de tradición, podemos decir, tiene también un contexto teórico preciso, que son esos 8 siglos y los escritos de los padres de esos 8 siglos. Tenemos que agregar que también de la tradición forma parte la vida de la Iglesia. Entonces es tradición, por ejemplo, también la celebración litúrgica, es tradición el modo como se celebran los sacramentos, la celebración de los sacramentos. Bien, eso también son parte de la tradición. En estos días vamos a hablar de la tradición principalmente de estos elementos teóricos, podemos decir, de estos escritos de los padres de la Iglesia. Por eso ahora como que nos concentramos un poquito más, no vamos a hablar de liturgia, no vamos a hablar de los sacramentos, a no ser que tenga que ver con estos escritos, y nos vamos a concentrar en los padres de la Iglesia como parte de la tradición. ¿Quiénes son estos padres? Bueno, el concepto de padre está incluso en la Escritura, habla de él San Pablo. San Pablo en una parte dice: ustedes han tenido muchos maestros, pero hay uno solo que los ha engendrado en Cristo y ese soy yo, dice San Pablo, ¿no? Porque parece que en una comunidad donde él había estado predicando el Evangelio, al tiempo lo habían desacreditado, otros habían hablado mal de él. Bueno, como suele suceder a veces en la vida. Esto le pasó a Pablo. Entonces él les va a decir: bueno, ustedes han tenido, ¿no es cierto?, muchos padres, pero yo soy el padre, muchos maestros, perdón, pero un solo padre, que soy yo, el que los ha engendrado en Cristo, ¿no? También en la antigüedad, padre era el que enseñaba algo a otro. Esto viene también del mundo pagano, donde los filósofos en general tenían 1 o 2 discípulos. No era que un maestro tenía un montón de discípulos, sino que con 1 o 2 basta que fueran buenos. Y a ese se le podía decir padre porque de algún modo, ¿no es cierto?, engendraba en ellos las buenas ideas, ¿no? Y por esto, bueno, este concepto de padre. También padre va a ser después los padres, ¿no es cierto?, del desierto, o los padres del monacato, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, San Antonio Abad quiere decir padre, hacia finales del siglo III, inicio del siglo IV. Bueno, San Antonio va
a irse al desierto, y allí va a haber otros jóvenes que van a empezar a venir a pedirle consejos espirituales. Es más, se van a venir a vivir a lugares cercanos para poder acudir a él y tomar consejo. Entonces, este sentido también de padre como consejero, ¿no? Bueno, estos son padres de la iglesia, es decir, padres en un sentido general y universal. De hecho, hay unas condiciones para que sean considerados padres de la iglesia. Y se los debe distinguir de los simples escritores eclesiásticos antiguos. Porque la literatura cristiana antigua es algo más amplio que los padres. Podríamos decir así, hay un círculo grande que es la literatura cristiana antigua. ¿Bien? Después tenemos otro círculo más pequeño en el cual están los padres de la iglesia. Y podríamos decir hay un anillo un poquito más afuera que son los escritores eclesiásticos. Y hay un anillo más afuera que son los escritos antiguos apócrifos, de los cuales muchos de esos también son herejes. ¿Bien? Vamos a hablar en estos días de algunas herejías. Entonces, padres de la iglesia, dentro de los escritos cristianos antiguos, son como el núcleo, ¿no es cierto?, más genuino, que tiene que ver con la ortodoxia. 4 son las condiciones para que uno de estos personajes pueda, o algún escrito de estos, pueda ser considerado padre. Uno es que tenga recta doctrina, es decir, que sea su enseñanza conforme a la regula fidei. Es una palabra técnica que se empezó a usar desde muy temprano, la regla de la fe. ¿Y está contenida dónde? A ver. Esto lo tienen que saber porque ustedes lo rezan todos los domingos. En el credo. Las verdades esenciales de nuestra fe están en el credo y esas son las reglas de la fe. Para que alguien sea considerado padre de la iglesia, tiene que tener entonces esta ortodoxia doctrina. Su doctrina tiene que ser conforme a la regla de la fe. En segundo lugar, la antigüedad. Se tiene que tratar de estos escritores de antes del siglo VIII. Para el occidente se considera que el último padre de la iglesia es San Isidoro de Sevilla, siglo VII, y para el oriente se considera el último a San Juan Damasceno, que es el que yo estudié, siglo VIII. Entonces, ortodoxia doctrina, antigüedad, reconocimiento eclesiástico. Es decir, la iglesia tiene que reconocerlo como padre, en algún concilio, algún papa, todos los obispos. Y por último, santidad de vida, también otra condición para que sea considerado padre de la iglesia. Hay algunos que le falta alguno de estos elementos. Por ejemplo, tienen antigüedad, tienen ortodoxia doctrina en la mayoría de sus escritos, pero les ha faltado, por ejemplo, santidad de vida, o han tenido algunas conductas morales reprobables. O en otro caso, tienen antigüedad, tienen santidad de vida, pero en algún punto de la doctrina se equivocaron. Bien, hay 2 casos emblemáticos, uno es un tal Orígenes y otro es un tal Tertuliano. Orígenes, cuyo el papá de él fue mártir, Leónidas, un mártir. Es importantísimo porque de algún modo muchos de los padres de la iglesia, vamos a hablar después de Orígenes, mañana o pasado, muchos de los padres de la iglesia toman de la doctrina de Orígenes. Sin embargo, como era un momento tan prematuro, podemos decir, en la reflexión teológica, cometió varios errores filosóficos y teológicos también Orígenes. Y entre otros ya vamos a ver también una cuestión, podríamos decir, de moral, pero la dejamos para el día que... Y el otro fue Tertuliano, que era más bien rigorista y en un momento se hace simpatizante de las ideas, vamos a ver, de una herejía que se llama el montanismo. ¿Qué hace la iglesia con estos que son escritores eclesiásticos? Bueno, busca en sus escritos lo que la representan a ella. Entonces puede haber un escrito o parte de un escrito o una afirmación de estos escritores que sí representan la doctrina de la iglesia.
Entonces la Iglesia dice, bueno, acá lo que dice Orígenes sobre la oración pertenece a la tradición de la Iglesia. Y de hecho, nosotros los sacerdotes, en la liturgia de las horas que rezamos, bueno, aparecen unas disertaciones u homilías de Orígenes sobre la oración. Entonces, si bien no toda la doctrina de Orígenes en masa, digamos, puede tomarse como válida u ortodoxa, alguna parte sí, y la Iglesia es la que decide, es decir, dice esto me pertenece. Por eso Orígenes o Tertuliano no son padres de la Iglesia, sino que son escritores eclesiásticos antiguos. ¿Cómo dividimos, y con esto terminamos por hoy, a los padres de la Iglesia? Bueno, una división básica es los padres apostólicos, son aquellos que estuvieron en contacto directo con los apóstoles. Entonces ahí vamos a tener a Papías, unos escritos antiguos que se llaman la Didaché, la Carta de Bernabé, San Ignacio de Antioquía, Clemente Romano, Papa. Después vamos a tener los padres apologistas, que son aquellos que defienden la fe de frente a las calumnias de los paganos e incluso escriben apología, quiere decir defensa a favor de la fe, y le escriben algunos de ellos directamente a los emperadores, cartas a los emperadores, largas cartas. Vamos a tener a Justino Mártir, a Atenágoras de Atenas, bueno, y otros que después me voy a acordar. Después tenemos ya hacia el siglo III, y sobre todo ahí ya empieza a haber una división entre padres orientales u occidentales, ¿no? Vamos a tener algunos padres alejandrinos de lengua griega. Bueno, Orígenes es, por ejemplo, uno de estos de lengua griega, mientras que Tertuliano es de lengua latina. Después vamos a tener, ¿no es cierto?, ya hacia el siglo IV, ya hay una división neta entre griegos y latinos. En el mundo griego vamos a tener a defensores de la fe como San Atanasio, los padres capadocios, que son Basilio, Gregorio de Niza, que era hermano de Basilio, y Gregorio Nacianceno. Y después vamos a tener padres occidentales como San Ambrosio de Milán, San Jerónimo, San Agustín. Bueno, y hay otros, no podemos en este momento nombrarlos a todos. Sí, se ha determinado a 4 grandes padres orientales y a 4 grandes padres occidentales. Los 4 grandes, y que además se les ha agregado el título de doctor, además de la santidad de vida, antigüedad, ortodoxia de doctrina y aprobación eclesiástica, se ha comprobado su eminens eruditio, es decir, erudición eminente. Entonces a esto se les llama, además de padres, doctores. No todos los padres son doctores y no todos los doctores son padres. Acá viene el trabalengua. ¿Por qué? Porque hay doctores que no son padres de la Iglesia. La Iglesia, por ejemplo, hace poco el Papa Francisco hizo doctor de la Iglesia, uno del que vamos a hablar nosotros, que es Ireneo de Lyon, y es un padre de la Iglesia. Él era de Asia, después se fue a Lyon, actual Francia. Ireneo fue hace poquito hecho doctor, pero ya era padre. Pero, por ejemplo, Juan Pablo II hizo doctora a Santa Teresa del Niño Jesús, y no es de la época de los padres de la Iglesia. Bueno, Santa Teresa del Niño Jesús es doctora de la Iglesia, pero no está dentro de la época de los padres de la Iglesia. Bueno, ¿hay algún padre, madre de la Iglesia, es decir, alguna escritora que se pueda considerar mujer en esta época? Yo conozco por lo menos una. Hay muchas doctoras medievales, como Santa Catalina de Siena, hoy es el día. Pero de la antigüedad no hay tantas, pero hay una que es un nombre raro, una madre del desierto, Santa Sinclética. Así es el nombre, pobre. Pero bueno, santísima. Santa Sinclética, ya vamos a hablar un poquito en estos días también de estos padres del desierto. Ave María Purísima.